Buenos días, tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos en esta mañana de hoy jueves 15 de abril del año 2021. Espacio bajo la sombra del Omnipotente. Así que en esta mañana oraremos, meditaremos en la palabra, permitamos que el Señor obre en nuestras vidas conforme a su propósito y su misericordia. ¿Qué tal si abrimos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2? Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda a Timoteo, la carta pastoral de Pablo a su hijo amado Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Dice la bendita palabra del Señor: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Amén y amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 10. Bueno, aquí pues no es otra cosa más que Pablo entregando el ministerio a su hijo, a su discípulo, a su hijo espiritual Timoteo. Pablo ya está en la cárcel. Sin embargo, quien debe asumir ahora la responsabilidad de pastorear las iglesias que Pablo había fundado, pues era nada más y nada menos que Timoteo. Tremenda responsabilidad que venía encima a Timoteo. Sin embargo, Pablo usa de varios elementos para que el mismo Timoteo lo tenga como presente, como ejemplo, por decirlo de alguna manera, como una alegoría. Y Pablo usa, por ejemplo, el elemento de los soldados. Él, pues, custodiado por soldados romanos, muy seguramente se daría cuenta de cómo era que entrenaban, cómo era la disciplina, a qué hora se levantaban, lo que hacían, los ejercicios militares, las estrategias de guerra, la forma en que entrenaban. Tal vez Pablo tuvo la oportunidad de ver de cerca. En otra ocasión le dice también a los efesios que se pongan la armadura espiritual, y haciendo también uso de los elementos de la armadura, de la vestimenta de los soldados romanos. De hecho, el soldado romano era un soldado invencible. Esta gente eran bien entrenados, era gente que no perdían batallas, y sin embargo había un secreto, por decirlo de alguna manera, detrás de todo eso. Es decir, había un trabajo militar, una estrategia, había disciplina militar, había cosas que había en ellos precisamente para poder responder ante la demanda de lo que ellos tenían al frente, como era defender el imperio romano de cualquier ataque militar. Entonces Pablo, pues mirando, observando a los soldados romanos, cómo entrenan, cómo se disciplinan, cuál es su forma de vida, pues yo creo que Pablo diría: oiga, así deberíamos ser los cristianos. Los cristianos deberíamos ser así, entregados totalmente a lo que nosotros, o las filas en las que nos hemos enlistado. Y Pablo por eso le dice a Timoteo, le dice: tú sufre penalidades como los soldados
y como un buen soldado, porque aquí Pablo está haciendo una claridad. Es decir, que si dice que buen soldado, quiere decir que había soldados malos, regulares, como siempre, ¿no? Había soldados que no eran así como muy excelentes. Sin embargo, Pablo le dice, si quieres ser buen soldado, tienes que sufrir, tienes que estar dispuesto al padecimiento. Y más adelante le dice, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Es decir, el soldado romano cuando se enlistaba en las filas del ejército romano ya era de por vida. Prácticamente ya no tendrían oportunidad de regresar a casa como pasa en nuestra cultura. Que el muchacho va, se enlista en las fuerzas militares y dura año y medio, un año, a lo más dos, y regresa a casa. Tiene la esperanza de volver a casa a reunirse con los suyos. En esa época, y menos en el ejército romano, no existía ese privilegio. El que se enlistaba en las fuerzas militares ya quedaba prácticamente, era de por vida. De hecho, se cree que inclusive muchos se enlistaban en las fuerzas militares precisamente porque eso les generaba que su familia quedara pensionada. Es decir, ese era el cambio que hacían. El soldado, la persona se enlistaba en las fuerzas militares, pero eso le traía un privilegio a su familia de quedar, por ejemplo, pensionado de por vida. Entonces el muchacho se iba para las fuerzas militares porque sabía que su familia quedaba asegurada, aunque él tuviera que morir, rendir, negarse a todo eso. Por eso Pablo le está diciendo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Es decir, el que ya se metió en esto, se metió. Entonces esa es una de las claridades que le hace Pablo a Timoteo. Timoteo, tú te metiste en esto, mijo, ya ahí no hay reversa, más reversa tiene un avión. De aquí en adelante tiene que estar dispuesto a sufrir esas penalidades como buen soldado. Le dice, no le dice como un soldado, sino como buen. Le hace la claridad, como un buen soldado. Porque ninguno que milita se enreda en los negocios. Es decir, el que ya se metió, se metió. Entonces aquí nos deja una claridad que quienes estamos en esta carrera cristiana es de todos los días. Esto no es de hoy sí, mañana no. Esto no es de día de por medio. Esto no es de vez en cuando. Ya nos metimos en esto, hermano, y ya no hay cómo volver atrás. Ya no hay reversa. Y el mismo Señor dice que nadie nos arrebatará de su mano y que Él conoce los que son suyos. Y Él nos promete que inclusive si nos queremos como que volver atrás, dice que Él nos disciplina porque somos sus hijos, que si no nos disciplina es porque somos abortivos, es decir, nunca hemos ido. Así que entonces, lo primero que le dice Pablo a eso ya lo explicamos en días anteriores, pero le hace una segunda claridad y le dice, lucha como atleta. Ahora Pablo está mirando también que él tuvo la oportunidad de ver cómo era que eran los juegos atípicos, los juegos olímpicos, cómo se entrenaban los atletas, también que había una disciplina en ellos, pero le usa a Timoteo, le da claridad de una palabra muy clave. Le dice, el que lucha legítimamente. El que lucha legítimamente no es coronado, sino lucha legítimamente, dice en el versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y esta palabra legítimamente tiene que ver con normas, con leyes, con reglas, con cosas de ese tipo que hay que sujetarse a ellas. Entonces, pues igual, en muchas competencias hay trampa. Por ejemplo, en nuestros tiempos, donde hay Juegos Olímpicos, ¿cuántas veces nos hemos dado cuenta que por noticias salen que le quitaron la corona a fulano, que le quitaron el premio a sultano porque descubrieron que estaba dopado, que se había dopado? Entonces son cosas de ese tipo que eso no es legítimo, eso no es legal. Entonces yo recuerdo cuando corrí medias maratones en Bogotá, que había gente que hacía trampa, había gente que se colocaba toda la indumentaria, cogían una buceta y kilómetros adelante se hacían a la orilla de la carretera y ya cuando iban a llegar los primeros, los que iban llegando de primero, entonces se metían ahí en el grupito para quedar en la foto como si fueran primeros y uno decía, pero ¿a qué hora llegaron? Ni siquiera sudaron, pero llegaron ahí de primeras, era gente que se metía a lo largo de la carrera queriendo hacer trampa y uno decía, pero ¿para qué se va a engañar? Se está engañando a sí mismo. Entonces, ¿sabe que en la vida cristiana pasa lo mismo? En la vida cristiana hay quienes quieren hacerle trampa al Señor, salirse por entre las ramas, como que no obedecer lo que el Señor manda, como que cuestionar al Señor, como que negociar con el Señor, con sus leyes y sus normas y sus reglas y sus leyes morales que nos da. ¿Cuántas veces hemos querido distorsionar lo que el Señor dijo? Desde el huerto del Edén ya se está distorsionando lo que el Señor dijo.
Y fue una de las tareas de Satanás. ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿Con qué Dios os ha dicho que el día que coman? No, que va, lo que pasa es que sabe Dios. Y a partir de ahí el ser humano siempre ha querido saltarse las normas morales que Dios nos ha dejado en su palabra. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, tiene que correr legítimamente. Si usted se metió en esta carrera de la fe, hay que correr a la manera de Dios. Hay que correr a la manera de Dios, conforme a las reglas y las normas que Dios nos dejó, no a la manera suya, mi querido Timoteo. Y tiene que ser conforme, parado en la palabra de Dios. De hecho, más adelante se lo dice, que use bien la palabra de verdad. Así que esta es una de las cosas que nosotros deberíamos aprender y en las cuales hoy queremos orar. Que tanta palabra que hemos recibido a lo largo de los años de nuestra vida cristiana, pero la pregunta que surgiría en esta mañana y es válida, ¿cuánta de esa palabra estamos obedeciendo? ¿Cuánta de esa palabra hemos puesto por norma de nuestra vida? Escuchamos la palabra, pero mire que escuchar la palabra no es algo mágico, decir, ya escuché palabra, y creer que porque escuchamos palabra ya hoy tenemos la bendición de Dios. No, hermano querido. ¿Cuánta de esa palabra verdaderamente estamos obedeciendo? Yo a veces me cuestiono porque digo, tanta palabra que uno recibe en todos estos años que uno lleva de cristiano y todos los días a la palabra, la estudia, la lee, la medita, la predica, la escucha, pero cuánta de esa palabra realmente hemos permitido que verdaderamente nos atraviese. Porque a veces uno dice, oiga, tantos años escuchando palabra y todavía sigo siendo el mismo, todavía como que no pasa nada, todavía como que no hay cambios, todavía como que seguimos siendo iguales. Es decir, no corremos legítimamente. Estamos en una carrera de la fe en la cual simplemente escuchamos las normas. Cuando nosotros corríamos la media maratón, antes de eso nos daban un cuadernillo donde estaban precisamente todas las normas, todas las reglas, todas las prohibiciones y el mapa de ruta por donde se debería ir a la hora que tocaba estar allí, en qué nave se hacía uno. Es decir, eso no llegara allá, yo quiero correr, yo voy a correr. No, tocaba someterse a lo que las normas de la carrera de la media maratón de Bogotá decía. Si usted hacía otras cosas, pues no, su número tenía un número pues, de acuerdo a la categoría, tenía un color de número, un número estratégico, un color, una forma, tenía que meterse en un lugar específico, no era donde usted quería. Ah, yo me quiero hacer entre los primeros, no, eso es donde usted lo ubican. Entonces, uno tenía que someterse a eso, si no, pues sencillamente no lo dejaban correr. Así de sencillo también es en la vida cristiana. En la vida cristiana el Señor dejó unos parámetros, dejó unas normas, dejó unas reglas en las cuales nos dice, hijo mío, corre de esta manera. Y es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. No es que le esté diciendo que se enliste como un soldado, ni tampoco le está diciendo que se vuelva un deportista, sino que mire el ejemplo de esos que se la han jugado toda por obtener un beneficio y sin embargo hay unas reglas y normas y disciplina detrás de todo eso. Entonces esa es la pregunta. ¿Qué tan veraces o qué tan prácticos somos en la forma de vivir la vida cristiana con la palabra? A veces nos preocupamos por escuchar la palabra. A veces, Señor, háblame, háblame. Pero sabe que el Señor no nos habla a menos que estemos dispuestos a obedecer. El Señor no le habla a aquel que no le revela sus secretos ni sus planes a aquel que no está dispuesto a obedecer. Cuando venimos a la oración, cuando venimos a la palabra, lo mínimo que deberíamos estar dispuestos es a qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer hoy? Si hoy voy a orar, ¿qué me va a mandar el Señor que haga? Pero hacerlo, porque de nada serviría que el Señor nos hable y nos diga qué hay que hacer si no lo hacemos. Entonces mire que a veces muchos de los fracasos en la vida cristiana es precisamente por eso, porque escuchamos las reglas, escuchamos las normas, escuchamos todo lo que toca hacer, pero no lo hacemos, no lo hacemos. Y eso no es así. La palabra no es mística, la palabra no es algo mágico que tan pronto la escuchamos opera de una manera milagrosa y mágica y sobrenatural en nuestra vida y nos transforma. No, hay que hacer cambios, hay que someterse a la palabra. Y si la palabra de Dios lo dice, pues hay que hacerlo. Y allí es donde se ven los cambios. Es decir, la palabra se vuelve viva y eficaz en la medida en que nosotros la ponemos por obra. De lo demás es letra muerta. Lo demás suena bonito, lo demás chévere, y tan bonito el Salmo 21, tan bonito el Salmo 23, tan bonita la palabra, pero si no la ponemos por obra, créame que solamente quedamos como Félix, cuando Pablo le predicó, le dijo, y por poco me persuades a ser cristiano, y sabe que a veces somos así, persuadidos,
Uy, qué bonita palabra, qué bonita predicación, uy, qué mensaje, uy, Dios habló, uy, qué tremendo, tremendo mensaje, tremenda palabra, pero no sale de ahí. Si no pasa de ahí no pasará nada, créanme, no pasará nada. Es lo mismo que el orar. Si oramos y oramos y podemos orar hasta en lenguas, pero si no hacemos lo que el Señor nos manda, tampoco pasará nada. Esto es de, yo por eso siempre digo que la oración debería ser llamada la oración. Oración. Es orando, pero actuando. Y ahí es donde se ven los frutos, ahí es donde se ve el resultado, y ahí es donde se ve la respuesta a todos estos espacios de la mañana. Porque ya llevamos un año, predique palabra, y escuche palabra, y atienda palabra, y estudie palabra. Pero si no la ponemos por obra, mi querido, créame que estamos simplemente desperdiciando nuestro tiempo. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, porque la palabra se vuelve viva y eficaz en la medida en que la ponemos por obra. Pablo le está diciendo a Timoteo, corre legítimamente, es decir, corra de acuerdo a las normas. Los soldados, perdón, los atletas romanos y de la época del Imperio Romano tenían que correr de acuerdo a las normas que la organización de aquella época de los Juegos Olímpicos y Atípicos les demandaba. Ellos no podían correr de cualquier manera y se les daban coronas de laurel, se les daban coronas de olivo a aquellos que triunfaban, era la forma de premiarlos. Y por eso Pablo también habla inclusive de coronas, ¿se acuerda? Por allá cuando habla de coronas, también todo, Pablo es muy observador de todo su entorno, su contexto, y usa de eso para enseñar también a sus iglesias, para enseñarle a los cristianos de ese primer siglo cómo es que se debe vivir si queremos ser. Entonces Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, si no corremos legítimamente, no podremos ser premiados, no podremos ser coronados. Le dice Pablo a Timoteo allá en el versículo 7. En el versículo 5, también el que lucha como atleta no es coronado. Está hablando de algo que les ponían en la cabeza, una corona de olivo, una corona de laurel que se les ponía a los vencedores. Por eso dice, si no corremos legítimamente, conforme a las reglas, conforme a las normas, pues no podemos obtener el premio. Y así pasa en la vida cristiana. Tenemos una carrera por delante en la cual se nos demanda a correr legítimamente, legítimamente, es decir, conforme a lo que Dios dijo, conforme a las normas, reglas morales que Dios nos dejó en su palabra. Ahí es donde debemos ver los frutos, porque finalmente eso es lo que se nos va a calificar. Allá no se nos va a calificar cuánta Biblia sabemos, o cuántas veces nos la hemos leído en el año, o cuántas versiones hemos leído, o cuánta la hemos estudiado, o cuánto la hemos predicado. Allá no se nos va a pedir eso. Se nos va a pedir verdaderamente es cuánto de la Biblia que hemos leído verdaderamente nos traspasó, nos transformó, nos cambió, cuánto del carácter de Cristo que está en la palabra de Dios verdaderamente es lo que se nota, se ve allá el día que nos presentemos ante en el tribunal de Cristo, que es un lugar de premios, de galardones, de calificaciones para el cristiano. Allá van a entrar solamente cristianos, allá no entrarán inconversos, pero allá no va a ser un lugar de juicio para salvación, sino de juicio para el carácter de Cristo. Cuánto de Cristo hay en nosotros, cuánto nos parecemos, cuánto permitimos que la palabra verdaderamente llegue a nuestra vida. Ayer el pastor nos predicaba sobre el amar a los enemigos. Y a veces nosotros no amamos ni a los amigos, a veces no amamos ni la vida por los amigos, a veces nosotros ni los conocidos, no nos preocupamos ni por los nuestros. Entonces mucho menos, si no nos preocupamos por los nuestros, mucho menos nos vamos a preocupar por los enemigos. Entonces mire que esa es una demanda, eso es correr legítimamente. Y aunque no nos parezca, pero toca hacerlo, toca hacerlo. Cuando uno salía a la media maratón, había gente que se disgustaba, se enojaba. Pero ¿por qué me tienen que ubicar allí? Yo me quiero ser allá. No, eso es donde lo ubiquen, no donde quiera ser. Entonces, ¿sí? Así pasa con la vida cristiana. Entonces, ¿por qué el Señor manda esto? ¿Y por qué pone esto otro? ¿Por qué no me deja vivir como yo quiero? Yo quiero obedecerle, pero a mi manera. Y hay gente que quiere obedecer al Señor, pero a su manera, y tampoco es obedecer al Señor a su manera, es obedecer al Señor a la manera de Dios, no es a mi manera. Entonces mire que hay que correr legítimamente esta carrera de la fe. David, cuando llevaba el arca que le habían recapturado porque los filisteos se la habían llevado, y David tenía la buena intención de volverla a Jerusalén, el arca de donde estaba la presencia del Señor,
y sin embargo él se llevó el arca y iban cantando, iban danzando, iban tocando instrumentos de música, mejor dicho, iban hechos una fiesta alabando al Señor, gloria a Dios, y llevaban el arca en esa carretilla jalada por bueyes, y cuando la arca se trató de caer, Usa estiró su mano y cayó fulminantemente muerto. Y a mí me llama la atención que en un segundo pasaron de tremenda alegría que llevaban a la tristeza. En un segundo. Y uno podría decir, pero ¿qué pasó? La intención era buena. Estaban llevando el arca del testimonio, el arca que había sido capturada hacía 20 años atrás y ahora la estaban llevando de vuelta a Jerusalén para colocarla en su lugar. Y es una buena causa. Entonces, ¿por qué Dios mató a Usa? ¿Por qué? Si antes más el arca se iba a caer y él lo que hizo fue tenerla para que no se vaya a caer. Entonces uno podría decir, ¿pero qué pasó? Iban cantando, iban alegres, iban danzando, glorificando a Dios y todo ese tema. Entonces, ¿qué pasó? Es la pregunta. Pues había una razón. Dios había dado unas reglas, unas normas, una forma, una manera de cómo debería ser transportada el arca. A Moisés, unos siglos atrás, unos años atrás, le había dicho, harás un arca de estas medidas, le harás unos anillos, los cubrirás con oro, y cuando tengan que transportarla, le meterás varas, y la transportarán solamente los levitas, a los hombros, así deberán transportar el arca. Pero el Señor, o David, la estaba transportando a la manera de los filisteos. Cuando los filisteos capturaron el arca, la pusieron en una carretilla y la jalaron por bueyes y así se la llevaron. ¿Sí me hago entender? Ahora cuando David la vuelve y la recupera, la coloca en una carretilla jalada por bueyes. ¿Qué quiere decir? Estaba haciendo la obra de Dios a la manera de los filisteos. La obra de Dios a la manera del mundo. Y no se puede obedecer la palabra de Dios a la manera del mundo, ni a mi manera, ni a mi parecer, ni como yo crea. Es a la manera de Dios. Si Dios lo dijo, es a su manera. Entonces, ¿sí ven? Por eso tantos fracasos en la vida cristiana. Pero ¿por qué si yo oro? ¿Pero por qué si yo leo la Biblia? ¿Pero por qué si yo madrugo a conectarme? ¿Pero por qué si yo no falto en la iglesia? No, hermano querido, de pronto puede ser el filtro. Mire que una cadena se rompe por el eslabón más débil. Y tal vez el eslabón más débil de nosotros los cristianos es que sabemos Biblia de pe a pa. Oramos, no hay quien nos gane. Somos fieles a asistir a cada cuanta reunión nos propongan y ahí estamos en primera línea. El problema es que no hacemos lo que escuchamos. Y tal vez ese es el eslabón débil del cristiano. Y por ahí se le rompe la cadena. Así que definitivamente, si nota, ahí vemos los ejemplos claros en David. David que iba danzando, David que llevaba el arca, pero lo estaba llevando a la manera de los filisteos. Es decir, estaba haciendo la obra de Dios, pero a la manera del mundo. ¿Y cuántas veces nos pasa así? ¿Cuántas veces nos pasa así? Queremos negociar con Dios, queremos pasar por alto lo que Dios dijo y a Dios no se le olvida. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, hay que correr legítimamente, es decir, de acuerdo a las normas, de acuerdo a las reglas de la carrera, o si no, no es coronado. Y esto me asocia con el tribunal de Cristo. Muchos van a llegar raspando, pero van a perder coronas, van a perder galardones, van a perder premios, precisamente porque corrieron a su manera, creyeron que la vida cristiana era a su manera, y no es a la manera mía, ni a la manera de nadie, es a la manera de Dios, aunque no nos parezca. Por eso a veces no nos gusta que nos prediquen duro, a veces no nos gusta que nos digan la verdad, a veces no nos gusta que nos confronten, porque eso nos hace sentir que nos sentimos amenazados, que me están cuestionando mi manera de creer. Y hay que creer en Cristo no a la manera nuestra, hay que creer en Cristo es a la manera de Cristo. Que Dios nos ayude si queremos verdaderamente ver vidas victoriosas en Cristo. Dios nos ayude. Padre, en esta mañana nos colocamos delante de ti, bendito Señor. Señor, hoy hemos reflexionado en tantas veces que tú nos has hablado a mañana, a tarde, a mediodía, cada vez que venimos a tu palabra, cuando la vamos a predicar, cuando la vamos a enseñar, cuando la estamos aprendiendo, cuando la estamos estudiando, cuando la estamos escuchando, cuando la estamos, Señor Dios de la gloria, Padre amado, leyendo. ¿Cuántas veces, Señor, tenemos contacto con tu palabra? Que no son otra cosa más que las leyes morales tuyas.
la forma, las normas que tú diste y estableciste para que el ser humano viviera. Por eso, Señor, hoy vemos un mundo caído, vemos un mundo infectado, porque sencillamente ha dejado las normas que tú estableciste en tu palabra y ha querido vivir a su manera. El mundo quiere vivir sin normas, el mundo no se quiere sujetar a ti, el mundo quiere correr esta carrera de la vida a su manera. Por eso hoy oramos por tantos, bendito Señor y de la gloria, que ni siquiera conocen estas normas morales que están en la palabra. Muchos las cuestionan, muchos dicen, pero es que leer la Biblia eso lo vuelve a uno loco, yo por eso no la leo, dicen algunos, yo lo decía en otro tiempo. Y bendito Señor y de la gloria, podríamos decir, loco está el mundo por no leer la palabra, loco está el mundo por no leerla, loco está el mundo por no estudiarla, loco está el mundo por no obedecerla. Bendito Señor, hoy oramos por tanta humanidad que quiere vivir su vida a su manera, que quiere vivir la vida sin Dios, que quiere vivir la vida sin normas morales, que quiere vivir la vida, bendito Señor, como se le antoja. Hoy oramos por esta humanidad. Cada día, bendito Señor, hay un dicho popular que dice que puesta la ley, puesta la trampa. Y qué verdad hay entre eso, bendito Señor, porque cada vez que se pone una norma, siempre el ser humano quiere pasarla por encima. Qué tremendo. Eso está dentro del carácter de una naturaleza caída pecaminosa. La naturaleza caída pecaminosa siempre dictará al ser humano a pasarse por alto las normas, al anarquismo, a no querer sujetarse a ninguna autoridad ni a nadie, ni a Dios, ni de ahí para abajo, a nadie. Bendito Señor. Por eso, bendito Señor, hoy oramos por esta humanidad que quiere vivir a su manera, a su antojo, como cree que se debe vivir, como cree que el Señor de la gloria es la forma de vivir. Padre amado, Dios de la gloria, Pablo le dijo a Timoteo, Señor de la gloria, usando del ejemplo que él había visto en los atletas olímpicos, atípicos allá en esos Juegos de Atenas, y Pablo dice la forma de correr, ellos son coronados pero a ellos les toca difícil, tienen una disciplina, un régimen que seguir para poder, unas reglas, unas normas que ellos siguen, y cuando las cumplen y llegan a la meta, pues les dan una corona de laurel, una corona de olivo, para que sencillamente Dios de la gloria, ellos puedan tener la satisfacción de haber triunfado. Y Pablo, usando de todos esos elementos, dice, oiga, así deberíamos ser los cristianos, porque Pablo tal vez ve en las iglesias, en muchas de sus iglesias que ha fundado, precisamente desobediencia a la palabra de Dios. Pablo ve, por ejemplo, en Corinto, que la iglesia hacía lo que se le antojaba, que vivían de cualquier manera, y sin embargo Pablo tiene que en su primera carta llamar la atención fuertemente porque están viviendo a la manera de ellos, es decir, están metiendo el mundo a la iglesia. Señor Dios de la gloria, por eso hoy, Señor, oramos, Padre amado, dando gracias por tu palabra. Pero no nos basta solamente con decir gracias, Señor, por tu palabra. Qué palabra tan hermosa. No nos basta solamente con decirte, Señor, háblanos por tu palabra, porque de nada nos serviría que tú nos hablaras, Padre amado, Dios de la gloria, si no hay disposición en nosotros de obedecer. Señor, he aprendido, unos años atrás aprendí, bendito Señor, cómo debemos llegar a tu palabra. Y usaba de una forma, Señor, pedagógica de 4A. Y una de esas A era venir a la palabra con un espíritu de arrepentimiento. Es decir, venir con la disposición de que algún pecado el Señor me va a señalar cuando leo la palabra. De que el Señor me va a poner el dedo en la llaga en algo que no está bien, en algo que no está en línea de mi vida con la palabra. Y el Señor me va a decir que tengo que arrepentirme de eso. Pero saben que ahí también cometemos un error, porque a veces pensamos que venimos definitivamente sobrados con la palabra y deberíamos venir con un espíritu de arrepentimiento. ¿Qué pecado me va a señalar el Señor con esto que voy a leer? ¿Dónde estoy fallando frente a esta norma moral que Dios me está dejando? ¿Dónde estoy desfasado? ¿Dónde estoy fuera de Dios, fuera de orden, conforme a lo que Dios me está hablando hoy? Porque a veces nosotros, señores de la gloria, cuando escuchamos la palabra, inmediatamente miramos hacia afuera. Inmediatamente miramos hacia otros, y ese era el problema de la cultura judía, de los judíos, de los líderes judíos, que se creían que eran mejor que el pueblo, se creían que eran muy sabios, los fariseos, los saduceos. Ellos miraban a otros para no querer definitivamente responsabilizarse de su propia condición de pecado que cada uno de ellos tenía. Y a veces nos pasa eso,
Cuando escuchamos palabra, inmediatamente decimos, uy, esta es la palabra apropiada para mi marido, uy, esta palabra es apropiada para mi hijo, uy, esta es la palabra apropiada para mi vecino, para mi compañero de trabajo. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a romper con eso. Que cuando escuchemos palabras, Señor, nos coloquemos de frente, vengamos con un espíritu de arrepentimiento y podamos decir, el Señor, ¿qué pecado me va a señalar hoy? ¿Dónde estoy fallando yo frente a esta palabra que el Señor me está diciendo hoy? Esa es una de las formas de llegar a la palabra. Señor Dios de la gloria, por eso ayúdanos. Y otra de las A era, Señor, venir con un espíritu atento. Atento. El que está atento, por ejemplo, cuando uno va a un restaurante, se acerca al mesero con una libretica y estamos en familia y el mesero nos dice, ¿qué van a comer hoy? Entonces uno le da, o cada uno da la lista de lo que le provoca comer y el mesero atiende, está atento a lo que se está pidiendo. Pero de nada serviría que él anotara, de nada serviría que él apuntara, de nada serviría que él estuviera atento y nos atendiera bien en la mesa, si a la hora de servir nos trae algo diferente de lo que no le pedimos. Y sabe que así pasa en la vida cristiana. Anotamos, apuntamos, escribimos, mejor dicho, usamos todos los medios habidos y por haber, pero a la hora de obedecer hacemos otra cosa. Por eso hay que venir con espíritu atento, es decir, ¿qué me va a enseñar el Señor hoy? ¿Qué quiere el Señor que yo haga? ¿Qué tengo que hacer frente a lo que el Señor me va a decir hoy? Es la forma de venir a la palabra, con un espíritu de arrepentimiento, pero con un espíritu atento. Y ahí va la tercera, con un espíritu abierto. Con un espíritu abierto, no lo sabemos todas, mi querido. Con un espíritu enseñable. ¿Qué me quiere enseñar el Señor hoy? ¿Qué tengo que desaprender hoy? Que creí que era la forma de vivir y tengo que desaprenderla. ¿Sabe que David tuvo que desaprender? David, cuando llevaba el arca y Usa cayó allí fulminantemente muerto, él tuvo que recordar y mirar tal vez la ley de Deuteronomio, porque posteriormente unos versículos más adelante nos habla de que David ahora sí llevaba el arca a Jerusalén, y si usted mira, dice que el arca la llevaba ahora sí, la llevaba en varas, la llevaban los levitas, ahora sí la llevaba a la manera de Dios. Después de que Usa murió, ahora sí aprendió allí David. ¿Sabe que a veces tenemos que desaprender cosas? A veces la vida cristiana no es a mi manera como yo creo. No es según como me lo enseñaron en mis primeros años de cristiano, eso se llama lectura dominante, que a veces nos casamos con lo primero que nos enseñaron. Es que a mí me lo enseñaron que es así, y es así, y es así, y no hay poder humano que me lo quite. No, mi querido, a veces tenemos que desaprender cosas. Tenemos que confrontarnos con la palabra, venir con un espíritu abierto, a ver qué me va a enseñar hoy el Señor y decir, oiga, yo me había equivocado, yo pensaba que esto era de otra manera, oiga, tengo que desaprender y redireccionar y caminar a la manera como Dios lo dice, no como yo lo creo. Un espíritu abierto. Y la cuarta, venir con un espíritu de aplicación, con un espíritu aplicativo. Es decir, que si ya tengo todos estos elementos, ya sé qué pecado tengo que dejar, ya el Señor me está diciendo qué tengo que hacer, pero ya el Señor me está enseñando y me está corrigiendo que como venía yo viviendo venía de una manera equivocada y que tengo que vivir a la manera de Dios. Ya lo he aprendido, pues ahora tengo que aplicarlo. Esa es la cuarta A, venir con un espíritu aplicativo. Porque de nada me sirve saber todo lo que tengo que hacer, de nada me sirve decir, uy, ya el Señor me habló, me corrigió, me dijo, pero si no lo hago, pues no va a pasar nada, mi querido, no va a suceder nada, vamos a seguir igual, la vida va a seguir igual, vamos a seguir de fracaso en fracaso. La vida victoriosa en Cristo se da en la medida que caminamos en línea con lo que Dios dice. Hoy te pido, Señor, que nos ayudes. Hoy te pido, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a caminar conforme a las reglas morales que tú nos dices. Yo, Padre amado, me preocupo por eso, porque yo veo que todos los días escuchamos palabras, palabra va, palabra viene, pero yo me he puesto a pensar, digo, ¿cuánta de esa palabra estoy obedeciendo? ¿Cuánta de esa palabra estoy poniendo por obra? ¿Cuánta de esa palabra, Señor Dios de la gloria, verdaderamente estoy llevando a la práctica? No, el Señor no nos habla ni para impresionarnos. El Señor no nos habla para distraernos. El Señor no nos habla para informarnos. El Señor lo que quiere es transformarnos. Pero en la medida que nos transforma a través de su palabra, es en la medida que la ponemos por obra, que la practicamos. Por eso, Señor, hoy, Señor, como diría Santiago, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores. Bendito Señor,
Ayúdanos, ayúdanos, bendito Señor. ¿De qué me interesa saber tanta Biblia si no sé obedecer lo más básico? Si todavía no sé perdonar, por ejemplo. Todavía me cuesta el perdón. Si todavía me cuesta el perdón, pero sé tanta Biblia, no me sirve de nada. Dijo el apóstol Pablo, allá en Primera de Corintios 13, ¿de qué nos sirve tener todas las cosas, de saber tantas cosas, si no hay amor, por ejemplo? Eso lo enseñó Pablo. Digo, seríamos como címbalos que retiñen, que resuenan. Seríamos simplemente ruido, 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 ruido. Extrayéndolo a nuestro plano, seríamos solamente religiosos, pero no pasaría nada. No veríamos vidas transformadas. Hoy oro a ti, Señor de la gloria, por aquellos benditos, Señor, que, Padre amado, simplemente creemos que con escuchar la palabra, que con escuchar algunas canciones cristianas, que con sabernoslas todas ya las canciones, yo me sé todas las canciones de Marcos Witt. No, Señor, eso no nos va a salvar ni nos va a transformar. Lo que verdaderamente causará transformación, victoria en el cristiano, será en la medida en que caminemos y corramos esta carrera de la fe legítimamente. Como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, corre legítimamente, porque si no corres legítimamente esta carrera de la fe, no serás coronado. Y Pablo más adelante, inclusive, cerrando una de sus cartas, le dice a Timoteo, yo ya estoy listo, he acabado la carrera, he guardado la fe, le dice Pablo a Timoteo, terminando su misiva, y le dice, ahora sí, me está esperando el Dios juez justo que me dará mi corona, dijo, la corona, no solamente a mí, dijo Pablo, sino a los que aman su venida. Si nota Pablo cómo lleva a Timoteo a que se esfuerce y se esfuerce a la praxis, a la práctica, a vivir lo que Pablo le está enseñando. Señor Dios de la gloria, fuérzanos a vivir lo que nos enseñas. Señor Dios de la gloria, hemos estado estudiando, Señor, a lo largo de este tiempo, de estos últimos meses, el Evangelio de Juan. Señor, ¿cuánto del Evangelio de Juan ya estamos practicando? ¿Cuánto de esa palabra que tú nos regalas cada mañana muy hermosa, Señor, estamos llevando a la obra? O simplemente estamos diciendo, qué predicación, qué mensaje el que se fajó el hermano Jorge, qué tremenda palabra, pero no pasa de ahí. Eso no nos va a transformar. El ser persuadidos no transforma a nadie. Es cuando practicamos lo que el Señor dice, cuando hacemos su obra a su manera, cuando vivimos a su manera, cuando vivimos la palabra a su manera. La palabra de Dios es innegociable, no se puede negociar. Lo que Dios dijo, hay que hacerlo como Dios lo dijo. Ah, pero eso fue en el Antiguo Testamento, eso fue para David. Sí, fue para David, pero también es para Jorge Colmenares, pero también es para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos. Dios no ha cambiado, es inmutable, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice la tierra pasará, cielo pasará, montañas pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no es antigua, no es moderna, es eterna. Y bendito Señor, hay que vivirla. Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque a veces decimos, oiga, pero ¿por qué los hombres del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de la iglesia primitiva, se veían tantos milagros? Uy, esa gente, ¿cómo hacía milagros? Y tristemente es decirlo, pero uno a veces escucha cosas de este tipo en la iglesia posmoderna. Ah, es que eso era en esa época. Eso era en esa época y eso era algo específico para allá. No, yo siempre me cuestiono eso, digo, ¿será que el Espíritu Santo ya menguó en su poder? ¿Será que Dios se menguó en su poder y era para esa época? ¿Será que hoy en día ya no podemos ver milagros? ¿No podemos ver milagros latentes, así puntuales? ¿Será que ya no? ¿Eso pasó de moda? Yo creo que no. Yo soy un convencido, en primera línea soy un convencido que el poder de Dios que se movió en la antigüedad se puede mover hoy en el 2021. Y el problema no es del Espíritu Santo ni de Dios. El problema es de nosotros que hemos querido negociar, que hemos querido distorsionar lo que Dios dijo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Así nos llamen anticuados, religiosos o como nos llamen, pero hay que volver a la palabra. Hay que volver a la palabra, a lo que Dios dijo. Dios no ha cambiado de parecer. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, bendito Señor. Si queremos ver verdaderamente vidas transformadas, cambiadas, por el poder de la palabra. Hoy te bendecimos, te damos a ti la gloria, Señor, y te damos a ti toda la honra, te damos a ti toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, mis amados, Dios me los bendiga a todos y todas, sean ustedes muy bienvenidos en esta mañana
de hoy 15. Hoy tienen quincena los que están laborando. Bienvenida a esa quincena, Dios los bendiga. Hoy es 15 de abril del año 2021, jueves. Bien, mis amados, vamos a meditar lo que está diciendo la palabra del Señor precisamente allá en Juan capítulo 11, donde vamos finalizando ya este capítulo. Vamos como por la mitad de este capítulo 11, donde el Señor nos ha hablado muy puntualmente a lo largo de todo lo que Él tiene para darnos. Así que recuerde las 4A, apúntelas: un espíritu de arrepentimiento, un espíritu abierto, un espíritu atento, un espíritu aplicativo. Ponga esas 4A's y aplíquelas ahí cada vez que usted lea el texto y diga, vamos a ver estas 4A: aplicativo, es decir, de arrepentimiento, atento, abierto, aplicativo. Es una bonita forma de uno recordarse qué tanto de lo que he escuchado en esta mañana o cada vez que vengo a la palabra estoy llevando a la práctica. Que Dios nos ayude porque la palabra es viva y eficaz, pero en la medida en que se le coloca piernas a la palabra. De lo contrario, simplemente sería un bonito libro, letras negras en un papel blanco, que no pasaría nada. Entonces, que Dios nos ayude. Juan 11, 23 y 24 dice la bendita palabra del Señor. Jesús le dijo, ¿a quién? A Marta: tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Bueno, recordemos que las primeras palabras que el Señor anunció, allí tan pronto entró a Betania, donde estaban Marta y María, las primeras palabras que el Señor anunció fue una promesa. Él anunció que el hermano de Marta y de María resucitaría. Fueron esas primeras palabras. Cuando llegó allí a Betania, prometió a Marta que su hermano Lázaro iba a resucitar. Pero Marta seguía todavía luchando. Recuerde que quedamos allí el día de antier, donde Marta quedó en un choque de fe. Marta quedó todavía en un problema de fe porque seguía luchando con eso. No era capaz todavía de interpretar la resurrección prometida por Jesús como una realidad para el tiempo presente, sino para el día postrero. Ella dice, sí, mi hermano va a resucitar, pero en el día postrero, cuando allá primera de Tesalonicenses se cumpla, cuando allá, como dijo Pablo, y los muertos en Cristo resucitarán primero para encontrarnos con Él en las nubes. No, sencillamente no era no era a eso que se estaba refiriendo Jesús cuando le dijo que su hermano iba a resucitar. Estaba hablando del tiempo presente, de ese momento. De hecho, cuando más adelante el Señor inclusive mandó retirar la piedra de entrada al sepulcro, todavía Marta seguía con ese choque de fe. Ella parecía no creer todavía a Jesús, que Jesús fuera a resucitar a su hermano Lázaro. Todavía ella como que lo dudaba cuando el Señor le dice que quiten la piedra. Lo único que alcanzó a decir Marta allí era que ya olía a mal, que ya hedía porque llevaba 4 días de muerto. Adelantémonos un poquito al versículo 39, donde vemos ese evento. Dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Bueno, haciéndole una aplicación, porque yo he escuchado que muchas veces se usa este texto para algo devocional, y es muy bonito y es muy válido. Sin embargo, sabe que a veces nosotros tenemos piedras que nos impiden la gloria de Dios. Y el Señor nos dice, quite la piedra de la incredulidad, la piedra del yo-yo, de usted mismo, la piedra de la falta de fe, la piedra de la obediencia. Hay tantas piedras en nosotros que nos impiden ver la gloria de Dios, que nos impiden verdaderamente ver la gloria de Dios. Hagamos una aplicación aquí rápidamente, devocionalmente hablando, de esa expresión cuando Jesús dijo, quiten la piedra. Jesús estaba a punto de hacer un milagro. Jesús estaba a punto de manifestar su gloria. Jesús estaba a punto de transformar la situación del momento. ¿Qué había en ese momento? Imaginémonos por un momento el cuadro. ¿Se imaginan? Tantos judíos allí, Marta, María, tristes, llorando, clamando. Es decir, ¿se acuerda que decíamos que en la tradición judía se usaba de 3 días para llorar? 3 días de lloro cuando había un muertito, y que los otros 7 días los usaban para el lamento. Entonces, si están en el marco del 4.º día, entonces, ¿qué están haciendo?
están lamentándose. Y fuera de los últimos 20 días, ¿qué hacían? Porque era un mes que se usaba, que cuando había un muerto, había un mes de duelo, que lo repartían de esa manera. 3 días de llanto, puro llanto. Los otros 7 días eran de lamento. Y los 20 días restantes eran 20 días donde ni se bañaban, los hombres no se afeitaban, es decir, se echaban al abandono, se echaban a la pena, para de alguna manera querer honrar, por decirlo así de alguna manera, al muertito y recordarlo. Entonces mire en la condición que está esta gente que está allí alrededor, y Jesús está a punto de cambiar la situación. Jesús está a punto de transformar todo ese lamento, todo ese llanto, toda esa dejadez, todo eso que causa la desaparición de un ser querido, toda esa tristeza. Jesús está a punto de transformar el ambiente, de transformar la ocasión, pero todavía hay una incredulidad, todavía hay una piedra. Jesús hubiera podido quitar la piedra solamente con mirarla. Quítese y pum, sale la piedra, se despedaza. Luego no es todopoderoso. Pero sin embargo, él quería involucrar a las personas que estaban allí y les dice: quiten la piedra, quítenla. ¿Saben que a veces el Señor nos dice así? Cuando queremos ver la gloria de Dios en nuestros hogares, en nuestras familias, en nosotros mismos, y el Señor nos dice: quite la piedra. Por ejemplo, esta mañana hemos orado que hay que vivir la palabra. Y esa podría ser una de las piedras, la desobediencia a lo que Dios dijo, o querer hacer las cosas a mi manera. Esa podría ser una piedra, y por eso no vemos la gloria de Dios. Por eso no vemos nada, y tanta oradera, y tanta escuchar la palabra, y tanta predicación, y no vemos nada. Tal vez hay alguna piedra que toca quitar, o algunas piedras que toque quitar para poder ver la gloria de Dios. Y tal vez nosotros hacemos como hizo Marta. Marta dijo: es que ya huele. O sea, Marta sencillamente estaba hablando sobre la realidad. A Marta se le pregunta y Marta dice: esta es la realidad del momento. Todos estamos llorando aquí. Estamos en un lamento tremendo. Estamos aquí definitivamente recordando y conmemorando con tristeza que Lázaro ya no está más con nosotros y entre nosotros. Esa es nuestra situación. Es lo que prácticamente está respondiendo Marta. Esa es su realidad y es válida. Es veraz, es su realidad, es verdad, esa es la realidad, pero una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. ¿Sí me hago entender? La verdad le está diciendo a Marta: quite la piedra, y Marta está mostrando su realidad del momento, está diciendo: mire, la realidad es que nuestro hermano está picho, ya huele a feo, está podrido, su carne huele a feo. Esa es su realidad, pero no era la verdad absoluta. La verdad se llama Cristo, y la verdad dijo: yo soy la resurrección y la vida, y Cristo dice: quiten la piedra porque lo voy a resucitar. ¿Sí notan cómo cambia el ambiente? Si yo te pregunto a ti en esta mañana cuál es tu realidad, tú de pronto económicamente me vas a decir: la verdad es que no hay nada que echarle a la olla, hoy nos tocará hacer ayuno obligatorio. Si te preguntara cuál es tu realidad económicamente, tal vez dirías: tengo deudas hasta no más poder. Y la verdad es que me van a quitar la casa. Esa es la realidad. O tal vez tú dirías: la realidad es que tal enfermedad me va a matar, me va a llevar al sepulcro. Esa tal vez sería tu realidad, pero no es la verdad absoluta. La verdad es Cristo. Y Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Y Cristo, óigame bien, Cristo tiene el control, Cristo, la verdad, tiene el control sobre tu realidad. Cristo tiene el control aquí sobre la realidad de Marta y de María y de los judíos que están viviendo allí. Él tiene el control sobre su realidad. No hay que tapar el sol con un dedo, es su realidad. Hay un problema, hay un muerto, hay luto, hay lamento, hay llanto. Esa es su realidad, pero no era la verdad absoluta. La verdad absoluta, Cristo tiene el control sobre la situación y está a punto de glorificarse, pero hay una piedra. Marta, quiten la piedra. Y tal vez el Señor en esta mañana te está diciendo: quita la piedra. ¿Qué piedra tienes que te está impidiendo ver la gloria de Dios? Ver que Dios se glorifique. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Qué quiere hacer el Señor en tu vida, en la tuya? Mire que el Señor no obra de maneras místicas ni mágicas. El Señor está dando una orden lógica. Quiten la piedra. Hay que quitar la piedra. Y el Señor también nos dice, nos lleva a actuar de una manera lógica. Nuestra fe puesta en el cielo, pero con los pies puestos en la tierra. ¿Qué cosas tenemos que hacer? Alguna vez habían personas que me decían:
ore por mi marido, ore por mis hijos, ore por mi marido, ore por mis hijos. Y cada 8 días ya me tenía seco, perdóneme, ya me tenía seco. Ore por mi marido, ore por mis hijos, es que no quieren aprender, ore. Y un día llamé a esa persona y le dije, ¿sabes? Yo ya no voy a orar más por ti. Ya no voy a orar más por ti porque de nada me sirve yo aquí todas las mañanas orando en la iglesia todas las mañanas por ti si tú no tomas decisiones. Hay que tomar decisiones. Esa es la vida cristiana. Venimos al Señor en oración, en la palabra. ¿Qué nos dice el Señor? Y vamos y hacemos. Recuerde las 4A. Con un espíritu atento, con un espíritu abierto. ¿Qué me va a decir el Señor? Y con un espíritu aplicativo. Voy y hago lo que el Señor me dice. Así es como funciona. O por lo menos en estos 21 años que yo llevo de conocer al Señor, a mí me ha funcionado así. Cada vez que yo hago las cosas a la manera de Dios, veo la gloria de Dios. Y cuando quiero hacer las cosas a mi manera, veo también el fracaso. Entonces veo la frustración. Así que el Señor le está diciendo a Marta, quite la piedra. El Señor está a punto de glorificarse. Imaginémonos ese cuadro, está a punto de cambiarle la situación. De pasar del llanto, de la tristeza, de la desolación, a la alegría, al gozo máximo. Pero hay una piedra y el Señor le está diciendo, quítela. Quítela. Y Marta empieza con sus argumentos. Y es lo que a veces nos pasa a nosotros. La piedra que nosotros tenemos siempre delante del Señor, que ponemos ante el Señor, son nuestros propios argumentos. Ah, no, Señor, es que tú estás equivocado. Es que lo que ese pastor dice creo que no es así. Es que nos estás regañando. Es que nos estás diciendo. Es que eso no es así. Le falta amor. No, hermano querido. A veces hay necesidad de que el Señor nos hable y nos diga, quiten la piedra. ¿Qué hay en nosotros que nos está estorbando para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nosotros mismos? Porque a veces no vemos la gloria de Dios. La incredulidad, el temor será la piedra que tenemos ahí delante que no nos deja avanzar, que nos estorba, aunque vemos una realidad, aunque como prácticamente le preguntaríamos a Marta y Marta nos diría, no, la realidad es que aquí estamos tristes y aburridos porque Lázaro se nos murió y ya está, se está pudriendo. Esa es nuestra realidad, pero no era la verdad absoluta. La verdad absoluta es Cristo y Cristo tiene el control sobre la situación. Así que la realidad de su momento, de lo que tú estés viviendo, es una realidad, mi querido, es una realidad. Es una realidad. Pero no es la verdad absoluta, porque la verdad es Cristo, repito eso, y Cristo tiene el control sobre su realidad, sobre tu realidad. Así que Él les dice a eso. Pero ella, y al igual que muchos nosotros, somos, miren esto, nosotros somos tan capaces de creer que Dios hará cosas sobrenaturales en el futuro lejano. Nosotros a veces somos tan convencidos que Cristo va a venir en las nubes y va a raptar la iglesia. El ecaleo se va a llevar a su iglesia. Y nos gozamos con eso. Y nos gozamos cuando escatológicamente vemos a Jesús obrando. Uy, a Dios, a Cristo en todo su esplendor y en toda su gloria. Viniendo a reinar sobre este mundo en el milenio. Haciendo cosas sobrenaturales. Todo eso lo creemos y nos gozamos con eso. Pero a veces, hermano, nos gozamos tanto con esas cosas, manifestaciones de la gloria de Dios en un futuro, pero al mismo tiempo manifestamos una fe débil ante las situaciones o las pruebas presentes. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? ¿A dónde lo quiero llevar? A veces nos gozamos con lo que Dios va a hacer en el futuro y lo creemos aferradamente y lo creemos. Créame que sí, lo creemos. Somos tan fieles a esa corriente de pensamiento de que el Señor volverá, de que un día vendrá a reinar con Cristo, de que un día resucitaremos, de que un día estaremos con Él en las nubes, de que estaremos en el tribunal de Cristo recibiendo galardones y premios y nos gozamos con eso y se nos pone la piel de gallina. Pero frente a las pruebas presentes, nuestra fe se debilita. Lo creemos a futuro, pero al presente no lo creemos. No creemos que el Señor pueda obrar un milagro. No creemos que el Señor se pueda manifestar de una manera sobrenatural. No creemos que el Señor pueda cambiar nuestra situación, nuestra realidad. Le está pasando a Marta. Marta, sí, yo sé que Lázaro va a resucitar en el día postrero, pero se le imposibilitaba creer que el Señor podría levantar a Lázaro en ese instante. ¿Sí notan cómo a veces nos pasa eso? El Señor le había dicho a Marta. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé
que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y el Señor le hace una aseveración: ¿crees esto? ¿Crees esto? Marta creía que Jesús sería escuchado por Dios en todo aquello que él pidiera. Pero ahora el Señor le dijo que él mismo tenía autoridad y poder para dar vida y para restaurarla por medio de la resurrección, que él es el autor de la vida, que el mismo Dios encarnado, que él es mismo Dios encarnado, que él es la fuente de la vida, ya sea espiritual o física. Por eso nadie más podría dar esta declaración como esta: yo soy la resurrección y la vida. Las palabras del Señor aquí son puntuales. Son puntuales. Esta es la séptima afirmación del Señor cuando habla acerca del gran yo soy. Cuando Él dice yo soy, esa expresión yo soy la resurrección y la vida, Marta inmediatamente tendría que tener el concepto que lo que le pidiera al Padre no era porque Jesús estuviera limitado a hacer un milagro sobrenatural aquí en la tierra, sino le pide permiso al Padre. Cuando el Señor le está diciendo yo soy, esto para el concepto de los judíos era muy claro. Ellos sabían que yo soy era el nombre de Jehová. Y ellos, cuando el Señor le dice yo soy, le está queriendo decir: yo soy el mismo Dios. Yo no tengo que pedirle permiso a nadie para hacer un milagro. Marta tiene un choque de fe, como tal vez a veces lo tenemos nosotros mismos cuando el Señor nos habla. Sí, el Señor nos dice, pero ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que el Señor sí va a obrar? ¿Será que el Señor sí llegará a tiempo? ¿Será que el Señor me va a dejar abandonado, me va a dejar defraudado? Y a veces nos sentimos así, solos, no le creemos al Señor. Es lo que le está, ese es el es decir, el Señor está aquí frente a Marta, pero le está dando una clase de fe. Marta está en el aula de clase de la fe del Señor, en este instante, con esa entrevista, cuando el Señor le dice: yo soy la resurrección y la vida. Así que Juan aquí nos da una declaración del séptimo yo soy de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. Y para Marta esas palabras eran claras. No era una adivinanza. No era un acertijo al cual Marta tendría que devanarse los sesos para descifrarlo. Yo soy la resurrección y la vida. Oiga, claro, Él es Dios mismo. Es lo que tendría que estar pensando Marta ya a estas alturas de la vida. Marta ya tendría que darse cuenta que estaba nada más y nada menos que frente a Jesús. ¿Se acuerdan de la samaritana? ¿Se acuerdan de la samaritana cuando el Señor le dijo: yo soy el agua de vida? Cuando yo soy el que viene a mí. Y ella inmediatamente empezó a sentir en su corazón una revelación de quién era ese profeta que ella tanto esperaba. Y el Señor le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Y qué hizo esta mujer? Salió despavorida a transmitir esa noticia en Samaria, a decirle a los samaritanos: oiga, ha llegado el Mesías. Y salió todo ese pueblo de Samaria despavorido a entrevistarse con Jesús. Es lo mismo que en este caso tiene que estar sintiendo Marta. Marta tiene que estar ya mirando, subiendo a otro nivel de fe. Tiene que estar llegando ya a otro nivel. Ya tiene que estar mirando que Jesús no era solamente el que oraba por un enfermito y se sanaba. Tendría que ya estar mirando en Jesús que Él es Dios mismo, la resurrección y la vida. Y que si la resurrección y la vida está allí y está dando una orden de que quite la piedra, es porque va a traer vida. Está nada más y nada menos que Jesús allí, parado frente al archienemigo de los seres humanos, la muerte. Y el Señor, cuando le dice: yo soy la resurrección, está queriéndole decir a Marta: yo estoy por encima de ese archienemigo de los seres humanos. Marta todavía lucha con su fe, tiene una fe trascendente. Sí, Señor, yo sé que Él va a resucitar en el día postrero. Yo sé que va a resucitar. Y qué difícil es cuando a veces desarrollamos una clase de fe en Jesús, pero es una fe escatológica, a tiempo futuro. Sí, el Señor, vamos a reinar en el milenio con Él y vamos a ser felices en el milenio. No, mi querido, se puede ser totalmente y plenamente feliz ahora,
caminando con Cristo también. Ahora, en el 2021, hoy 15 de abril también se puede ser totalmente feliz. Alguna vez yo dije, yo no tengo dinero, pero soy feliz. Soy feliz, tengo a Cristo, me gozo escuchando, viendo, leyendo, estudiando la palabra, soy feliz. No quiere decir que tenga que estar con una sonrisa de oreja a oreja todos los días, pero uno es feliz con Cristo, hermano, uno es feliz, vive la vida, disfruta cada cosa. ¿Por qué? Porque está con Cristo. Qué bueno eso. Entonces, Juan aquí nos recalca usando de la entrevista entre Jesús y María y Marta esa expresión: yo soy la resurrección y la vida. Así que en esta ocasión quería mostrar que él tenía poder absoluto sobre la muerte, no que fuera un medio para traer a la vida a los muertos. Él no era un medio, él es. ¿Sí nota? Él no dijo, yo vengo a traer vida, ni yo le voy a dar vida a Lázaro, ni yo lo voy a resucitar. Está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Es que oiga la expresión, yo soy la resurrección y la vida. Jesús no dijo, yo doy vida, yo soy la resurrección y la vida. Es lo que le está queriendo decir Jesús. Así que no era un medio. No está hablando de un medio para traer a la vida a los muertos, como lo pudieron ser en el pasado por profetas, por ejemplo, como Elías. Elías, aunque resucitó un muerto, y Eliseo, ellos resucitaron muertos, pero ellos no podrían decir yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí me hago entender? Fueron simplemente el medio usado por Dios para traer a la vida a un muertico, como en el caso de Elías. Pero ellos no podrían decir yo soy la resurrección y la vida, como lo está diciendo en este caso Jesús. Jesús está en un nivel mayor. Jesús está diciendo es que yo soy Dios mismo, el nombre que Dios con el que se identificó ante Moisés allá en el Éxodo 3, cuando Moisés le dijo, y si preguntan, si me dicen quién me envió, ¿qué les digo? Y el Señor le dice, dígales que yo soy te envió. ¿Qué más? No necesitan saber nada más, que yo soy suficiente, yo soy el único Dios, no un Dios, el único Dios. Nadie más, no necesitan saber nada más, que el único Dios te envía. Y en este caso, Marta necesitaba saber, cuando Jesús le dice yo soy, que él no era un medio que iba a traer a Lázaro la resurrección, sino que él mismo, Jesús mismo, era la vida. Él mismo era la resurrección y él mismo es la vida. En esta ocasión el Señor se proponía resucitar a Lázaro. Eso era lo que tenía en mente el Señor. Lógico que sí. No fue que se lo inventó, ni fue que lo improvisó. Él ya tenía en mente eso. Desde antes, yo creo, de que Lázaro se enfermara, ya el Señor tenía todo en control. Por eso cuando viene la noticia, oiga que su hermano, que su amigo Lázaro está enfermito, que vaya ore por él. No, el Señor ni lo sanó a la distancia, ni fue allá a tocar a Lázaro para que se sanara. No, sencillamente él dijo, no, él está durmiendo. Y le dijo a los discípulos, vámonos más bien para más lejitos. Tremendo eso. Y los discípulos no entendían tampoco nada de eso. Y el Señor aquí los está llevando a todos a ese tránsito, a enseñarles quién es Él realmente. ¿Por qué? Porque debería tener un testimonio claro. Debería ser el testimonio claro no solamente para quienes están en su círculo cercano, sino para los líderes judíos como los fariseos, los saduceos, los que tanto están cuestionando quién es Jesús. Hasta aquí lo están cuestionando. Y la estocada final sería de que Él sería la resurrección y que Él es la vida. De que Él definitivamente, que a Él le iban a matar en la cruz, le iban a llevar a la cruz, iría a morir como el mismo Señor lo explicó varias veces, pero Él iba a resucitar al tercer día. Esa sería la estocada final para que el pueblo judío definitivamente reconocieran y conocieran quién es Jesús realmente, quién era Jesús. Es decir, esa sería la firma final de la declaración que Jesús venía diciéndoles a lo largo de su ministerio. Yo soy el Hijo de Dios,
yo soy el Hijo de Dios como lo propone Juan, yo soy el Hijo de Dios. Y ellos están diciendo, no, usted es una blasfemia y lo quieren apedrear, lo quieren matar, simplemente porque dice que es el Hijo de Dios. Pero la prueba final, la estocada final de las palabras que Jesús venía diciendo, se daría con su propia resurrección. Y es lo que está haciendo aquí el Señor. Y va a levantar a Lázaro para enseñarles esa lección de que realmente Él es quien dice ser. Y que 3 días más, o que 3 días, sí, 3 días después de que Él sea crucificado, de que Él entregue su vida, Él mismo iría a resucitar. Esto sería una lección. Por eso mire que fue después de la resurrección de Cristo que muchos de los apóstoles ahora sí empezaron a caminar derechitos. Hasta el día de la crucifixión de Cristo, todavía Pedro le niega. Todavía los discípulos se esconden. Es más, Cristo resucita y todavía están llenos de miedo, escondidos. La resurrección de Cristo es lo que le da vida al Evangelio. Bien lo he dicho varias veces, de nada nos hubiese servido que Cristo hubiera venido y se hubiera quedado entre nosotros, vivo. O que hubiese muerto y se hubiera quedado en la tumba, tampoco hubiese servido. Cristo vino a la tierra, Cristo viene y padece, Cristo viene y sufre, Cristo viene y muere, pero Cristo resucita. Y de nada nos hubiera servido que Cristo hubiera resucitado y se hubiera quedado entre nosotros. Cristo ascendió a la gloria del Padre. Ese es el Evangelio completo. Y es lo que el Señor les está llevando a entender aquí. El Señor aquí los está evangelizando cuando les dice, yo soy Martica, yo soy la resurrección y la vida. Él se proponía resucitar a Lázaro, pero esto sería solamente un anticipo de lo que un día iría a ocurrir en este mundo. Juan 5:28, óigame bien, lo que iría a ocurrir en este mundo. Cristo, la resurrección como las primicias, pero ¿qué pasaría en este mundo? El Señor lo enseñó y Juan lo registró en 5:28. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, óigame bien, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. Aquí está hablando del momento del rapto de la iglesia. Los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. Aquí se está cumpliendo 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y los muertos en Cristo resucitarán primero para encontrarse con el Señor en las nubes. Y dice, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí en el versículo 29 de Juan 5, aquí hay una marcada diferencia en este versículo. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y transcurrirán 1000 años más, 1000 años más, para que se cumpla la siguiente parte de este versículo. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Quiere decir eso? Después del milenio, para presentarse ante el gran trono blanco. ¡Qué tremendo eso! En este versículo 29, entre su primera parte y su segunda parte, hay 1000 años de diferencia. Pero el Señor está diciendo, todos los muertos resucitarán. ¿Cuántos? Todos. Tanto buenos como malos. Los buenos para vida eterna, los malos, condenación eterna. 1000 años de diferencia entre esos dos momentos, entre esos dos eventos. Así que lo que está enseñando el Señor aquí cuando le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida, no era una palabra aprendida, no era el mensaje del día, era simplemente algo que el Señor los está llevando. Si nota cómo les está potenciando la fe, los está llevando a algo donde ellos tienen que ver que, por supuesto, son eventos que se darán a futuro, pero en ese momento es como cuando nosotros estudiamos pedagogía. En la pedagogía hay unos ejercicios que se llaman ejercicios de fijación. ¿Qué son ejercicios de fijación? Por ejemplo, cuando tú estás en clase y te enseñan videos, tableros, imágenes, todos esos son ejercicios de fijación. Pues el Señor aquí con Lázaro les va a dar un ejercicio de fijación de lo que Él va a hacer a futuro, con todos los seres humanos cuyas primicias es Cristo mismo, es decir, resucitando a Lázaro.
Si nota la manera pedagógica del Señor enseñar las verdades espirituales del reino usando cosas naturales que ellos conocen. Qué tremendo, ojalá podamos aprender del Señor cómo es que enseña. Así que Él dice esa declaración. El orden de la declaración es resurrección y vida. Está en ese orden. Primero viene la resurrección y luego viene la vida, porque la resurrección, óigame bien, abre la puerta hacia la auténtica vida inmortal. Es decir, una vez que el Señor resucita, ya no va a volver a morir. Lázaro iba a morir, iba a ser resucitado, pero tendría que morir. Y se cumpliría lo que dice Marta, que resucitaría en el día postrero para ya no volver a morir. Es lo que está queriendo decir cuando dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. Es decir, que el Señor va a resucitar a todos los muertos para luego darles vida y vida eterna. Pero hago una claridad. Cuando dice los muertos en Cristo, los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, sencillamente está hablando de vida eterna. Pero note que dice que los que hicieron lo malo, dice que serán resucitados ¿a qué? A resurrección de condenación. No dice que los resucitará para matarlos, sino para condenarlos. Es decir, los muertos sin Cristo, cuando resuciten, se les va a dar vida para una vida, pero en condenación eterna. De, como dice por allá, de martirio, de crujir de dientes, como dice por allá, de condenación eterna, de sufrimiento eterno. Es decir, el pecador que sea resucitado para el juicio del gran trono blanco, definitivamente tendrá que padecer en carne viva la condenación. Porque de nada le serviría sufrir la condenación muerto, si un muerto no puede sentir, ni puede oler, ni puede ver. No tendría sentido. Entonces mire qué tremendo. El Señor a unos los va a resucitar para darles vida. Por eso la expresión resurrección y vida. Unos para resurrección de vida eterna, pero otros para resurrección de vida en condenación. De vida en condenación. Es decir, van a ser condenados vivos. El pecador va a sufrir los tormentos de la condenación en carne propia. Tremendo eso. Por toda una eternidad. Como el que vive para vida eterna va a disfrutar de la plenitud de esa vida, del goce de la vida eterna. Qué tremendo eso. Es claro ese texto de Juan 5:28 y es claro el argumento del Señor cuando habla de resurrección y vida en el concepto del orden, resurrección y vida. Así que primero viene eso. Primero la resurrección, luego la vida. Porque la resurrección, como dije antes, abre la puerta hacia la auténtica vida inmortal. Es decir, ya no habrá muerte. Después de la resurrección, ya no habrá muerte. Unos para vida eterna, otros para condenación eterna, pero todos eternamente vivos. Es lo que quiero decir acá. Por eso debemos entender acá que el Señor se estaba refiriendo en este contexto a personas que están muertas físicamente, que van a ser resucitados. Todas ellas serían resucitadas o van a ser resucitadas por el poder del Señor Jesucristo. Dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, el rapto, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, la segunda resurrección de la que habla Apocalipsis. Es decir, entre estas dos resurrecciones hay un periodo de 1000 años, que es el periodo del milenio. Así que a continuación el Señor habla de los creyentes vivos del mismo modo que antes había hablado de los creyentes que ya habían muerto, y dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Sí nota eso? Ahora está hablando de aquellos creyentes vivos, como antes había hablado de los creyentes que ya habían muerto. Él dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La palabra, la expresión eternamente. El creyente será definitivamente librado de la muerte o condenación eterna por el poder del Señor. El Señor le pregunta a Marta, ¿crees esto? Le hace la pregunta, ¿crees esto, Martica? ¿Crees esto? Y hoy el Señor nos hace la pregunta a nosotros,
¿Creemos esto? ¿Lo creemos? Dejémoslo hasta ahí porque se nos ha ido el tiempo. ¿Crees esto? Marta ya había declarado en la resurrección que creía en la resurrección futura de los muertos. Pero ahora el Señor le enfrentaba con un hecho diferente. ¿Creía ella que Jesús, su maestro y su amigo, era realmente el autor de la vida y la resurrección? ¿O por el contrario, seguiría pensando en él solamente como un profeta que enseñaba cosas buenas y agradables y que sanaba a uno que otro enfermito? ¿Seguiría pensando? Así que había llegado el momento de tomar una decisión personal. Había llegado el momento de romper con eso que se llama crisis de fe. Una crisis de fe está determinada en aquello, que cuando el Señor dice algo o nos manda a hacer algo, sencillamente allí es donde determinamos si realmente creemos que Él es quien dice que es y que hará lo que dice que hará. Eso se llama crisis de fe. Llega un momento decisivo, se llama. El momento decisivo, donde yo decido si realmente le creo que Él es quien dice que es y que va a hacer lo que dice que hará, o lo rechazo. ¿Qué momentos decisivos? Llegará un momento en que nuestra fe tiene que ser medida, probada, pesada, calibrada, por decirlo de alguna manera. Y había llegado el momento para Marta, cuando el Señor le dice, ¿crees esto, Martica? ¿Verdaderamente lo crees? ¿Y qué le dijo? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido. Así que, por supuesto, habría sido más fácil contestar a esta pregunta. Óigame bien, habría sido más fácil para Marta contestar esta pregunta si Jesús ya hubiera resucitado a Lázaro. Hubiese sido más fácil. Por supuesto, habría sido más fácil si Jesús ya lo hubiera resucitado a Lázaro cuando le hace esta pregunta a Marta. Pero una vez más, la fe debe preceder al milagro. El Señor le había dicho a Marta, Martica, ¿no te he dicho que si crees, verás? Oiga, cójamela rápido. El Señor primero nos lleva a creer para luego ver. ¿Sí nota eso? Porque es más fácil creer y hablar de fe cuando todo funciona. Es más fácil hablar de fe cuando todo está allí a la orden del día. Es más fácil decir que el Señor es mi proveedor cuando hay trabajo, cuando hay empleo, cuando llega la quincena. Hoy es 15 de abril, o llega la quincena para más de uno. Y cualquiera puede decir, Dios es mi proveedor. Pero es más difícil cuando no se ve nada. Es lo que le está queriendo decir. Es decir, la pregunta que le está haciendo el Señor aquí se la hubiese podido hacer después de haber resucitado a Lázaro, y Marta hubiera podido contestar lo que contestó en el versículo 27. Sí, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Pero el Señor le hace la pregunta a Marta antes de resucitar a Lázaro. Y qué buena declaración. Aquí ya Martica nos está dando a entender que su fe empezó a subir de nivel. Aleluya, mi querido. El Señor te quiere llevar a niveles mayores de fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no veo. Eso se trata. Esa es la fe, mi querido. Porque es bueno hablar de fe cuando veo todo allí a la orden del día. Es bueno hablar de un Cristo proveedor cuando hoy es quincena. Es fácil hablar de un Cristo sanador cuando no me duele ni una muela. Es bueno hablar de un Cristo que se glorifica en mi vida cuando todo fluye. No, la verdadera fe se evidencia en el creyente cuando las cosas están patas arriba. Allí es donde verdaderamente se calibra la fe. Allí es donde el Señor te mide de qué estás hecho. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude para que esa fe cada día sea más potenciada. Aunque no vea nada, cuando no veas nada, tal vez es el calibre de Dios para medirte la clase de fe que tienes. Que Dios nos ayude a que cuando el Señor venga, como Él dijo, ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? Porque muchos apostatarán, es decir, que muchos después de haber creído, van a vender la fe, la van a negociar.
van a salir corriendo, no van a aguantar el voltaje, porque su fe no estaba descansada en Cristo, su fe estaba descansada en ellos mismos. ¡Qué tremendo! Es que yo tengo trabajo y yo puedo suplir para mi casa, pero que cuando no hay nada, ¿de dónde echar mano? Y cuando los hijos están, papá, necesito para el colegio, para la universidad. Mamá, cuando llegaron los recibos de la luz, del agua, del teléfono. Cuando uno va a abrir la nevera y no hay nada que echarle, solo tarros vacíos. Cuando va a abrir la alacena y no hay ni una panela. Allí es donde verdaderamente se mide la fe. Dios nos ayude, mi querido. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Hoy, Señor, Dios de la gloria, ha sido claro. Tu palabra, Señor, ha ministrado, Señor, mi vida personalmente. Y bendito Señor de la gloria, ayúdame. Ayuda mi fe. Ayuda mi fe. Ayúdame que sin ver pueda creer. Porque qué difícil es, bendito Señor. Precisamente se necesita fe para creer. Eso sí, eso es como tremendo. Es como ilógico. Se necesita fe para tener fe. Prácticamente. Se necesita fe para tener fe. Porque definitivamente, bendito Señor, es ese requisito que tú pides, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Señor de la gloria, hoy oro, Señor, por tu pueblo, por cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos. Ayúdanos para que nuestra fe no mengue, Señor. Señor, quisiera orar aquí para que pasaran todos los problemas, todo se solucionara, pero eso es imposible. Eso es imposible. Señor, o por lo menos es imposible hasta que no aprendamos lecciones de fe. Señor de la gloria, Señor, ayúdanos a caminar creyendo, Señor, que tú eres la verdad, que tú eres, Señor de la gloria, quien dices que eres, y que harás lo que dices que harás. Señor Dios de la gloria, hay un momento en que toca tomar esa decisión. Y Marta aquí nos está mostrando que por fin, con su declaración del versículo 27 del capítulo 11, por fin entendió el mensaje. Por fin agarró la dinámica. Cuando dice, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esta es una declaración teológica tremenda, tremenda, tremenda de Marta. Señor Dios de la gloria. Y es una convicción. Por eso, Señor, Dios de la gloria, gracias porque estamos en la escuela de la fe, en la escuela de ti mismo, con las cosas que nos suceden en la vida, problemas económicos, problemas con la salud, problemas con las personas, problemas en la casa, problemas en el... Esas son simplemente lecciones de fe, donde tú nos estás llevando a que esa fe se madure, a que esa fe se potencie, a que esa fe se vuelva sólida, bendito Señor. Señor, hoy clamo a ti. Padre amado, si nuestra fe se ha debilitado, hoy fortalécela. Hoy te pido, Señor de la gloria, que nos perfecciones, que nos afirmes, que nos fortalezcas y que nos establezcas en esta carrera de la fe. Bendito Señor. Porque ¿qué es lo que vence al mundo? Dijo Juan. ¿Qué será lo que vencerá al mundo? Dijo que nuestra fe. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a permanecer firmes en ti, a pesar de que no veamos nada, a pesar de que no se vea nada. Hasta aquí Marta todavía no había visto nada, pero estaba a punto de ver. Estaba a punto de cumplirse lo que el Señor le dijo. Marta, ¿no te he dicho que si crees? Que si crees, vas a ver la gloria de Dios. Señor, llévanos a ese punto donde podamos declarar que realmente creemos en ti, como lo declaró Marta. La expresión de Marta cuando dice que Él es Cristo y que es el Hijo de Dios, estas declaraciones son importantísimas, importantísimas a los oídos de Jesús. Bendito Señor Dios de la gloria, que lleguemos un día donde de verdad nuestra fe esté en ese nivel, donde podamos decir, sí, tú eres el Cristo, sí, tú eres el Hijo de Dios y yo he creído. Que lleguemos un día, no desde el intelecto, no desde la parte emotiva, sino desde la parte real, es decir, desde la situación real de nuestras vidas, como lo estaba viviendo Marta. Marta está viviendo un momento real, Marta está viviendo un momento allí de realidad, pero no era la verdad absoluta de su realidad. Señor, que lleguemos un día en que podamos confiar, soltarnos plenamente en ti
y podamos decirte, yo he creído, yo he creído, yo he creído, yo he creído, yo he creído que tú eres el Cristo. Tengo la convicción firme de que tú eres el Hijo de Dios. Que un día podamos llegar a ese nivel de fe. Señor Dios de la gloria, hoy te doy gracias. Potencia, madura la fe de cada uno de nosotros, Señor. Aquí nos colocamos delante de ti. Tal vez nuestra fe ha sido tambaleada, zarandeada. Pero Señor, hoy nos presentamos delante de ti. Porque tú eres el autor y el consumador de la fe. Te bendecimos y te damos a ti la gloria, Señor. Y colocamos este día en tus manos. Que las lecciones que hoy aprendamos sean lecciones que nos lleven a madurar esa fe. Gracias te damos, bendito Rey. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, mi alma te glorifica. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por usar de las circunstancias adversas en nuestras vidas, precisamente para potenciarnos la fe, para madurarnos la fe. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, recuerden que hoy es jueves y hoy a las 7 de la noche tenemos otro estudio maravilloso de otro libro de la Biblia, que es Apocalipsis, sistemáticamente a las 7 de la noche. Así que a las 7 de la noche le espero para que juntos, que por este medio, nos conectemos y estudiemos juntos ese maravilloso libro de escatológico, profético, como es el Apocalipsis. Así que los espero a las 7 de la noche, mis amados. Invite a otros también. Buen día, muchas bendiciones. La gracia, la misericordia del Señor esté sobre sus vidas. Un abracito para todos, mis amados. Chao, bendiciones.